Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Savia. Hoy vamos a continuar con un nuevo episodio dentro de la serie Bookflix, estos mini libros que sabéis están hechos para poder ser leídos de una sentada y que nos ayudan, muchos de ellos, a nutrir el alma. Como sabéis, todos los títulos de la serie están disponibles gratuitamente en Amazon. Si eres Prime, y si no también, indicármelo y os lo envío sin ningún problema, ¿no? Si os interesa cualquier título, enviarme un mensaje y os envío el manuscrito. Basta con teclear Fernando Ors para acceder al catálogo completo, que a día de hoy ya supera los 40 libros publicados. Y aunque la mayoría están en inglés, aquí los traducimos y resumimos al español. Y hoy el episodio que he decidido resumir es el de las 12 apariciones de Jesús después de la resurrección. Dado que estamos en plena Cuaresma, este libro tiene especial sentido, ¿no? Porque la Cuaresma nos prepara para contemplar la pasión, la cruz, el sacrificio de Cristo, pero obviamente el cristianismo no termina en la cruz, sino que de hecho todo cambia después, ¿no? Todo adquiere una luz especialmente nueva a partir de la resurrección. Por eso, aprovechando este tiempo litúrgico tan especial, vamos a resumir hoy este Bookflix, cuyo índice voy a dejar de referencia durante el episodio y que va a recoger estas 12 apariciones del resucitado, unas apariciones que transformaron la vida de quienes las vivieron y que además terminaron cambiando la historia del mundo. Así que vamos a ver cómo podemos llegar aquí en Sample. Aquí vamos a dejar la tabla de contenidos con todo este desglose. Pero como siempre vamos a empezar con una oración de entrada en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma y por esta oportunidad de volver a ti, de prepararnos para contemplar más profundamente el misterio de tu pasión, muerte y resurrección. Que este recorrido por tus apariciones después de la resurrección nos ayuden a crecer en la fe y a vivir con más alegría y confianza. Amén. Bueno, pues como podéis ver, aquí en la tabla de contenidos, este libro va a recoger las 12 apariciones de Jesús, que siempre hago muchas referencias a estos tres principales libros que para mí fueron una sorpresa, ¿no? Las 365 matches que decimos aquí, ¿no? Profecías que llevan o que señalan o que confirman a Jesús como el Mesías. Luego tenemos los 37 milagros que también aparecen recogidos en la Biblia. Y en este caso nos vamos a centrar en las 12 apariciones que, como veis, algunos casos, de hecho, veréis que el orden varía, porque aquí estamos poniendo la última, el encuentro con Pablo. Pero bueno, en cualquiera de los casos creo que son muy representativos y están ordenados en orden cronológico, ¿no? Empezamos con el primer capítulo, que es el de María Magdalena, la primera testigo, que fue la primera aparición de Jesús. Ocurre al amanecer junto al sepulcro vacío y María había ido allí para llorar. La muerte de Jesús obviamente había destruido las esperanzas de todos los apóstoles y de todos los discípulos, ¿no? Y cuando llega descubre que la piedra ha sido removida y que el cuerpo no está. Confundida, ve a un hombre y piensa que es el jardinero, pero entonces escucha una sola palabra, ¿no? María. Y en ese instante lo reconoce. Es el primer encuentro con Jesús ya resucitado, que como veis no ocurre ante una multitud, ni ante un rey, ni ante un sacerdote, ni ante cualquier persona poderosa, ¿no? Ocurre ante una mujer que llora. Jesús, es decir, no comienza con una gran proclamación pública, comienza llamando a una persona por su nombre. Y aquí hay un mensaje especialmente espiritual, ¿no? Porque Dios nos dirige o nos llama uno a uno, ¿no? Para Dios nadie es anónimo, nadie es irrelevante, nadie queda reducido a la masa. Cristo resucitado llama a cada uno de manera profesional. Y de hecho, el segundo capítulo, las mujeres en el sepulcro, pasan unos días, o poco tiempo después. De hecho, otras mujeres que habían ido al sepulcro también se encuentran, ¿no?, con Jesús. Y ellas habían ido movidas, pues igual, ¿no?, por amor, por la fidelidad, por el deseo de honrar a Jesús, incluso después de la muerte. Y precisamente por eso son también de las primeras en recibir el anuncio, ¿no?, de la resurrección. Mientras
Regresan para contar lo sucedido, Jesús aparece ante ellas y sus primeras palabras son simples, ¿no? Pero también súper decisivas. No tengáis miedo. Es decir, después de la crucifixión, obviamente el miedo dominaba a todos los discípulos, ¿no? Era miedo a las autoridades, al futuro, a que todo hubiera terminado. Y sin embargo, el resucitado entra precisamente allí, en el corazón del miedo, para traer paz y confianza. A mí me encanta. No tengáis miedo es un mensaje para todos, no solo para ellas, sino para todos nosotros, ¿no? Porque muchas veces nuestra vida espiritual no fracasa por falta de ideas, sino por exceso de miedo. Que, por cierto, como veis, las dos primeras manifestaciones del resucitado tienen como destinatarias a mujeres, ¿no? Y como indico en el capítulo, no es un detalle menor, porque en el contexto social y jurídico del mundo antiguo, de aquel entonces, el testimonio femenino no tenía el mismo peso público ni la misma credibilidad, ¿no?, que el de un varón. Y precisamente por eso, si alguien hubiera querido fabricar un relato más convincente, difícilmente habría colocado mujeres, ¿no?, en el centro de las primeras apariciones. Además, teológicamente hay también un mensaje muy profundo, ¿no? Porque Dios no se pliega a las jerarquías en ese momento, ¿no?, que pudiera haber, o se releva primero a quienes el mundo tendía a considerar secundarios, confirmando una vez más la lógica, ¿no?, del Evangelio, en la que los últimos serán los primeros, ¿no? Y sobre todo que la verdad de Dios no depende del reconocimiento social, sino de su propia fuerza en sí. Capítulo tercero, Pedro, ¿no?, de la caída al coraje, podríamos traducirlo, y es uno de los encuentros más importantes, ¿no?, con Pedro, porque recordáis que él había negado a Jesús 3 veces durante la noche de la pasión y había prometido fidelidad, pero acabó cediendo ante el miedo. Y por eso, para él, la muerte de Jesús no estaba marcada solo por el dolor, sino también por la culpa, ¿no?, que sentía. Aquí el Evangelio y la tradición apostólica mencionan que Jesús se apareció personalmente a Pedro, pero no conocemos en realidad el contenido de ese encuentro, ¿no? Sí que conocemos sus frutos, porque Pedro, que había sufrido y que había huido y que había negado y que estaba temblando, se convierte obviamente después en uno de los líderes más valientes, ¿no?, de la primera comunidad cristiana. Y en este primer encuentro parece tener carácter íntimo y personal, ¿no? Es un momento de reconciliación, un momento en el que Cristo no le humilla, sino que lo levanta. Y esto es esencial también, ¿no? Porque, como siempre, Dios no se acerca a nosotros para hundirnos en la culpa o para meter el dedo en la llaga, ¿no?, sino que se acerca siempre para rescatarnos. Y ahí pasamos a los discípulos en el camino de Emaús. Estos 2 discípulos que van caminando hacia un pequeño pueblo llamado Emaús y que van tristes, ¿no?, y desanimados, confundidos, han perdido la esperanza después de todo lo acontecido, ¿no? Jesús acaba de ser crucificado y creían que Jesús iba a cambiarlo todo y que ahora sentían que todo ya había terminado. Y mientras caminaban, pues un desconocido se une a ellos y comienza a conversar. Y les empieza a explicar las Escrituras, les ayuda a comprender lo sucedido, pero ellos no lo reconocen. No se dan cuenta de quién es hasta que se sientan a la mesa donde llegan y ese desconocido toma el pan, lo bendice y lo parte, ¿no? Entonces sus ojos en ese momento se abren y pronuncian una frase inolvidable, ¿no?, la de: oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Y este episodio, pues, es precioso porque refleja una experiencia muy humana y muy espiritual, ¿no? O sea, muchas veces Dios está a nuestro lado y no lo reconocemos, ¿no?, en el momento. Solo a veces después, mirando atrás, entendemos que estaba ahí, hablándonos, sosteniéndonos, guiándonos, con lo cual obviamente es una referencia para muchos retiros y para muchos encuentros, ¿no?, espirituales, esta aparición. Capítulo 5 es la aparición a los apóstoles sin Tomás, pues luego hay otra aparición posterior con él, ¿no? Entonces, los discípulos estaban reunidos, de hecho, con las puertas cerradas por miedo, y de repente Jesús aparece en medio. No llega ni con reproches, no les echa en cara su cobardía, no les reprocha haberlo abandonado, pronuncia una frase que se convertirá en una de las más repetidas del cristianismo, ¿no? La paz esté con vosotros.
Y es impresionante, ¿no? Porque el resucitado entra en una sala cerrada por miedo y la primera palabra que deja no es una acusación, sino paz. Y ahí está otro de los grandes rasgos, ¿no?, del cristianismo. La presencia de Cristo no humilla, sana, no condena, ¿no?, sin más, sino que devuelve la esperanza. Y pasamos al sexto, que es los apóstoles con Tomás presente, ¿no? Tomás no estaba, como decía, en la primera aparición, y de hecho cuando los demás le cuentan lo que habían vivido, pues responde con cierto escepticismo, ¿no? De hecho, indica: solo creeré si puedo ver y tocar las heridas. 8 días después, Jesús vuelve a aparecer y se dirige directamente a él. Y es cuando el famoso momento de trae aquí tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás entonces responde con una de las confesiones más profundas, ¿no?, del Evangelio: el Señor mío y Dios mío. Este episodio tiene una fuerza enorme porque muestra que la fe cristiana no ignora la duda, sino que la atraviesa, ¿no? Cristo no rechaza a Tomás por dudar. Sale a su encuentro y así convierte su duda en una profesión de fe. Hoy en día somos muchos los Tomases, ¿no? Es decir, somos muchos las personas que necesitamos tiempo, razones, que solicitamos más señales. Y bueno, este pasaje recuerda que Dios también sabe entrar ahí si uno confía. Los 7 discípulos junto al mar de Galilea. El siguiente capítulo, el séptimo, o la séptima aparición. Tiempo después de lo acontecido, de lo que describía con los apóstoles y con este último de Tomás, algunos discípulos regresan al lago de Galilea y vuelven a lo que hacían antes, a lo suyo, ¿no?, que era pescar. Y de hecho, pues en este momento han pasado toda la noche trabajando o intentando pescar sin ningún éxito. Y desde la orilla, pues un hombre les dice que lancen la red al otro lado de la barca. Y incrédulos ellos, deciden, pues nada, no tengo nada que perder, y la red se llena de peces, ¿no? Entonces uno de ellos dice: es el Señor. Y cuando llegan a la orilla, descubren que Jesús ha preparado comida para ellos. Esta es una escena profundamente humana, ¿no?, que nos recuerda que el resucitado no solo aparece en momentos solemnes, sino que también se manifiesta constantemente en medio de lo cotidiano, ¿no?, de lo sencillo, de una comida o una cena compartida, o de una mañana junto al lago. Y yo añadiría algo muy importante también. En este mismo contexto del lago tiene lugar la restauración pública de Pedro, ¿no? Antes ya se le había aparecido personalmente, como decíamos, pero era una especie de encuentro de reconciliación. Pero aquí ocurre algo distinto. Aquí Jesús no solo quiere sanar a Pedro por dentro, sino que también quiere confirmarlo delante de los demás y confiarle una misión. Y por eso es cuando le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y cada una de esas preguntas responde simbólicamente a cada una de sus 3 negaciones previas, ¿no? Y después de cada respuesta, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro no es solo perdonado, es restaurado plenamente y enviado. Ya no queda definido por sus caídas, por miedo, sino por el amor con el que ahora responde y por la misión que recibe, ¿no?, a partir de ese momento. El siguiente capítulo o aparición, los discípulos en la montaña de Galilea. Jesús reúne a 7 discípulos en una montaña y allí les entrega una misión que, humanamente hablando, en ese momento pues parecía desproporcionada, ¿no?, para un grupo tan pequeño. Pues les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y bueno, no olvidemos que aquellos hombres eran pescadores o recaudadores de impuestos, pero vamos, personas sencillas, ¿no?, que no tenían ningún poder político, ni medios económicos, ni educación en muchos casos, pero reciben de repente una misión universal, ¿no? Y aquí es donde se ve con claridad que el cristianismo no nace como una idea para guardar en privado, o sea, nace con una vocación expansiva, misionera
y universal, ¿no? Entonces, es un bonito recordatorio de que la fe no se recibe para esconderla o para disfrutarla a solas, no, se recibe para transmitirla. Siguiente aparición o capítulo 9. Esta es quizá la más sorprendente, o cuando yo lo leí por primera vez, sin lugar a dudas, la que más me impactó, ¿no? Porque es la aparición a más de 500 personas. Como habéis visto hasta ahora, hemos visto encuentros personales o en pequeños grupos. Pero el apóstol Pablo menciona un episodio muy importante en su primera carta a los Corintios, de hecho, en el capítulo 15, y allí afirma que Jesús se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Hay, de hecho, otra aparición que generalmente de más de 400 personas que se suelen incorporar, o se puede hacer referencia también como la aparición, ¿no? a centenares de personas. Y este tipo de aparición yo creo que tiene una relevancia especialmente relevante porque introduce esta dimensión pública del testimonio de la resurrección. O sea, ya no estamos hablando solo de experiencias individuales o de grupos reducidos, estamos hablando de una aparición ante cientos de personas. Y San Pablo además añade otro detalle que yo creo que es muy significativo, ¿no? Porque cuando él escribe esta carta, dice, muchos de estos testigos siguen vivos. O sea, es decir, su testimonio podía ser contrastado por quienes quisieran verificarlo en ese momento, ¿no? Lo cual creo que refuerza mucho el peso histórico de la resurrección, pues no es presentada simplemente como una emoción privada o una intuición interior, no, es anunciada como un hecho del que hay múltiples o centenares, ¿no? de testigos al respecto. Luego pasamos a la aparición a Santiago, el hermano de Jesús, porque también Jesús decide aparecerse a su propio hermano, porque como suele suceder, a ver, durante la vida pública de Jesús, o sea, Santiago no había sido de sus seguidores más cercanos, ¿no? Porque como siempre con aquellos que tenemos mayor confianza, como que cuesta más, ¿no? Y sin embargo, después de la resurrección, se convierte en una de las figuras centrales, ¿no? de la Iglesia de Jerusalén, en este caso. Entonces, obviamente, algo ocurre, ¿no? Que cambia profundamente su vida con él y al igual que con el resto de los apóstoles, ¿no? Es obviamente un antes y después. De repente crucifican a su maestro, entrecomillado, y están todos, ¿no? Con miedo, escondidos, dudosos, y de repente algo sucede, que obviamente es protagonista, ¿no? de este libro, que es la resurrección. Y a partir de ese momento, pues, Dios pues, transforma, ¿no? a todos los que estaban, primero, más cerca físicamente con Él, pero todavía no habían dado el paso definitivo. Y luego nos traslada un mensaje, ¿no? Efectivamente, de esperanza y de recapacitar, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente todos estos apóstoles y discípulos deciden dar la vida? Ese punto de inflexión para mí fue muy llamativo, ¿no? Porque no se trata de creer que alguien pudiera tener más o menos fe, ¿no? Es que todos ellos, adicionalmente, obviamente, a todos los mártires posteriores. Pero hay un punto de inflexión bestial, como de repente, y es especialmente recomendable también, leer la biografía, ¿no? de cómo acaba la vida de todos los apóstoles después de esta resurrección, ¿no? Y que, bueno, desafortunadamente efectivamente no son finales de películas de Walt Disney, es decir, felices ni mucho menos. Es una muestra de esa pasión, de esa fe y de dar la vida de ellos mismos y un ejemplo, ¿no? maravilloso de evangelización y de santidad. Por último, penúltimo, porque generalmente es lo que comentaba, se suele utilizar la ascensión en algunas de las listas que veréis de apariciones de Jesús como la última, pero obviamente, cronológicamente hablando, digamos que luego está la de Pablo, ¿no? en el camino de Damasco. Pero obviamente la ascensión es especialmente relevante porque Jesús reúne ahí a sus discípulos por última vez, con los discípulos que ha estado, y les habla del reino de Dios, les promete que no estarán solos,
les anuncia la fuerza del Espíritu Santo y después asciende ante ellos, ¿no? Y consecuentemente la ascensión marca un momento decisivo, porque no significa ausencia, sino cambio de modo de presencia. Cristo va a dejar de manifestarse físicamente, como hasta entonces, y comienza la gran misión de la Iglesia, sostenida por el Espíritu. Y aquí conviene hacer esta aclaración, ¿no? Porque efectivamente a veces la ascensión se considera como la gran manifestación visible de Jesús, pero como indicaba, hay un capítulo para mí especialmente relevante por lo que significa luego Pablo, ¿no? En todo lo que conlleva posteriormente en el cristianismo, que es este último capítulo, ¿no? del libro, que es acerca de Pablo en el camino de Damasco, porque años después de la ascensión ocurre este último encuentro extraordinario, ¿no? Un hombre que, bueno, en ese entonces se llamaba Saulo y estaba viajando hacia Damasco, pero con la intención de perseguir a los cristianos. O sea, Saulo, su cometido, era precisamente el opuesto, ¿no? Y en ese momento, en el camino, experimenta una manifestación del Cristo resucitado que cambia completamente su vida. De hecho, se acaba convirtiendo en Pablo, que es, como indicaba, uno de los mayores misioneros, ¿no? del cristianismo. Y, consecuentemente, pues bueno, es un giro impresionante, ¿no? Porque pasa de seguidor a apóstol o de enemigo de la Iglesia al instrumento decisivo para su expansión, ¿no? universal. Y por eso quizá esta última aparición para mí tiene una fuerza especial, ¿no? Porque también nos muestra que la gracia de Dios puede irrumpir también en quien parecía más lejos. O sea, yo creo que es un bonito ejemplo de cómo efectivamente da igual en qué momento estemos, da igual lo que hayamos hecho, lo que solemos decir, ¿no? Que todo santo tiene un pasado, pero un pecador también tiene un futuro, ¿no? Y bueno, me parece, la verdad, esta aparición digna de leer en detalle para reflexionar, ¿no? acerca de cómo es posible que el menos indicado, ¿no? entrecomillado, que pudiéramos, si recurriéramos, ¿no? a un juicio meramente humano, pues como al final efectivamente es esa palanca, ese punto de inflexión también, o ese instrumento, ¿no? que decíamos decisivo para todo lo que ha sido a posterior la expansión del cristianismo. Así que, bueno, pues esto ha sido el recorrido, ¿no? de las 12 apariciones de Jesús después de la resurrección, recogidas en este Bookflix homónimo. Y como veis, si uno las mira en conjunto, pues descubre algo muy profundo, ¿no? Que es que Jesús no solo se aparece en templos o lugares sagrados, ¿no? Sino que se aparece en jardines, caminos, casas, montañas y hasta playas, ¿no? Cuando está con los pescadores. Y de la misma manera se aparece a personas que creen y a personas que dudan, tanto a discípulos fieles, pero también a quienes habían fallado, ¿no? O a una mujer que llora, o a un apóstol culpable, o a un incrédulo, o a un grupo asustado de personas, o efectivamente a cientos de personas de repente, o como comentábamos con Pablo, hasta un enemigo, entrecomillado, o hasta un perseguidor de tu causa, ¿no? Con lo cual, la resurrección no es simplemente el final feliz de una historia trágica, es el centro mismo del cristianismo, ¿no? Porque si Cristo ha resucitado, entonces la muerte, el fracaso, el dolor no tienen la última palabra. La última palabra es la vida. Así que con este resumen os dejo food for thought, ¿no? que decimos por aquí, o materia prima para reflexionar. Obviamente, cada una de estas apariciones viene magníficamente descrita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con lo cual os recomiendo profundizar en cada una de ellas. Y también como desafío de esta semana, pues os sugiero dedicar unos minutos a preguntarnos, ¿no? ¿En cuál de estas apariciones nos vemos más reflejados?
Es decir, quizá nos sentimos como María Magdalena, buscando entre lágrimas, o quizá somos más los caminantes, ¿no? A Emaús, que estamos ahí perdidos, desanimados, desmotivados, o quizá somos Tomás, ¿no? Que seguimos con dudas y que seguimos en la búsqueda de señales contundentes, ¿no? Y que tantas veces, como dijo Jesús, ¿no? Acerca de la importancia de creer, ¿no? En los profetas y de no seguir buscando más señales de las muchas que ya, como indicaban estos tres libros, ¿no? Tanto las profecías, más de 360, alrededor de 365, tenemos más tenemos 37 milagros, ¿no? Durante el ministerio público, durante esos 3 años de Jesús. Y luego, efectivamente, estas 12 apariciones, ¿no? Adicionalmente a todos los milagros, ¿no? Que posteriormente la Iglesia ha reconocido como tales. Y sobre todo todas las biografías, ¿no? De todos los santos y mártires, en los que desafortunadamente pues no es algo que se suela ni compartir ni enseñar, y que realmente sería un cambio radical, ¿no? Si los colegios o hubiera más inquietud por profundizar, ¿no? en ese conocimiento que, como estamos hablando, son hechos históricos, no estamos hablando de superhéroes de Marvel, estamos hablando de gente que desde luego son ejemplos a emular por todo lo que demostraron, no solo en cuanto a coraje, sino a la dedicación, ¿no? A un propósito que realmente merezca la pena. Así que, bueno, veámonos, ¿no? En alguno de estos, o quizás somos un Pedro, ¿no? Que estamos necesitados de esa reconciliación, que nos hemos perdido, nos hemos salido del camino. O quizás somos Pablo, y que sorprendidos por una llamada inesperada, ¿no? Sorprendidos por uno de estos, de una de estas apariciones, o sorprendidos por un momento crítico, ¿no? En nuestra vida, en el que muchas veces son esas llamadas, ¿no? a nuestro corazón, y que efectivamente es nuestro libre albedrío el que tiene que decidir abrirlas a Jesús. Así que identifica ese lugar interior y preséntaselo a Dios, ¿no? Porque el resucitado sigue saliendo al encuentro de cada persona de un modo distinto, en un lugar distinto, pero ahí está, ¿no? A la espera siempre de que le aceptemos y de que le abracemos. Así que lo vamos a dejar por aquí hoy. Espero que alguna de estas apariciones os haya tocado especialmente. Gracias, como siempre, a todos los que nos escucháis, buscando esta savia que nutre el alma. Si os ha ayudado este episodio, compartidlo con alguien que pueda necesitarlo, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Y como siempre, pues podéis encontrar más títulos de la serie Bookflix, o escribirnos, o seguirnos en Instagram, o ver o escuchar más episodios tanto en YouTube como plataformas de audio, Spotify y similares, o incluso ayudar directamente a la misión de Radio Paz con vuestras donaciones en los enlaces que siempre vais a ver en el resumen del episodio. Y con esto, pues hasta el próximo episodio, como siempre, que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón.